que en ese momento se tenía de la genética, pues podemos ver lo visionario que era el doctor Garrod y pues la capacidad que tuvo de poder llegar a descifrar que estas enfermedades eran de origen genético, que por lo tanto se transmitían de una generación a otra y que además estaban impactando el metabolismo humano. Hoy en día, la definición de un error innato del metabolismo se estaría dando como que son enfermedades monogénicas causadas por mutaciones en los genes que codifican para proteínas y que esa modificación en los genes que codifican para las proteínas hacen que estas proteínas, cualquiera que sea su función, porque las proteínas pueden ser enzimas, es decir, moléculas que convierten un metabolito en el otro, podrían ser proteínas transportadoras, es decir, moléculas que ayudan al transporte de metabolitos, por ejemplo, entre diferentes ambientes celulares, las ayudan a traspasar las membranas, por ejemplo, lo sacan de un compartimiento al otro, pero también podrían ser proteínas ayudadoras, es decir, proteínas que se unen a otras proteínas para hacer una labor en conjunto y muchas otras funciones que tienen las proteínas en el organismo, involucradas directa o indirectamente con el funcionamiento de una vía metabólica. ¿Qué quiere decir eso? En términos quizá más sencillos, que cualquier proteína que haga parte de una vía metabólica y sufra un daño porque el gen que codifica para ella sufrió una mutación, va a originar un error innato del metabolismo. Eso explica un poco mejor que hay algunas proteínas que no están en una vía metabólica. Serían los únicos daños que no produzcan errores innatos del metabolismo. Esto también nos da una idea de cuántos pueden ser los errores innatos del metabolismo. Si sabemos que en una célula humana hay aproximadamente unas 200 o 250.000 proteínas, pues podríamos llegar a pensar que el daño de cada una de esas proteínas va a constituir un error innato del metabolismo. Supongamos que de esas 200, 250.000 proteínas hay unas 20 o 25.000 que no hacen parte de las vías metabólicas, sino que tienen otras funciones en el organismo. Estamos hablando que, mal contados, deberían existir unos 200.000 errores innatos del metabolismo. Eso quiere decir que son muchísimos. Eso quiere decir que tenemos bastante que conocer y bastante que trabajar. ¿Qué conocemos en este momento de los errores innatos del metabolismo? Desde luego todavía no conocemos los 200.000 o cerca de 200.000 que pueda haber. Hasta el momento conocemos cerca de 1.200 errores innatos del metabolismo de acuerdo a la última clasificación que fue publicada a finales del año 2019, a mediados del 2019, fue publicada la última clasificación de errores innatos. ¿Cómo los clasificamos? Realmente los clasificamos mucho de acuerdo a la disciplina que esté hablando de ellos. Nosotros, los que nos dedicamos a la bioquímica, los que nos dedicamos a su estudio desde el laboratorio, solemos usar la clasificación de acuerdo al metabolismo afectado. Claro, porque nosotros estamos parados en las vías metabólicas. Cuando los clasificamos así, estamos hablando de que hay 10 familias, que hay 130 subcategorías y que cada una de esas categorías se va a referir a un pedazo del metabolismo, por decirlo de alguna manera muy sencilla, que esté comprometido. Por ejemplo, los desórdenes de compuestos nitrogenados. Entonces, estamos diciendo, bueno, los desórdenes de compuestos nitrogenados, estoy hablando de cualquier metabolito que en su composición tenga nitrógeno y que esto me va a dar 10 familias, 130 subcategorías y, como les digo, cerca de 1.200 errores innatos del metabolismo. Desde luego, hay otras formas de clasificarlo. De acuerdo a la especialidad, también puedo clasificarlos de acuerdo al órgano que se afecte. Entonces, yo puedo estudiarlos con los errores innatos del metabolismo que comprometan de alguna manera el sistema nervioso. Entonces, diré que todos los que tengan un compromiso del sistema nervioso y produzcan de alguna manera compromiso cognitivo, los voy a separar por un lado y todos los otros los voy a dejar aparte. Sería otra manera de decirlo.
También los puedo dividir por el tipo de molécula que esté comprometida. Esta también sería una clasificación un poco bioquímica desde la forma química de las moléculas. Y en ese caso, seguramente ustedes habrán leído o habrán escuchado que tenemos los errores innatos del metabolismo de molécula pequeña, como les decía Carlos Javier en la presentación de este ciclo de charlas, porque este ciclo de charlas va a estar dedicado a las enfermedades de molécula pequeña y también las enfermedades de molécula compleja. Las enfermedades de molécula compleja, pues entonces harán parte de otras charlas seguramente en el futuro, pero en este grupo de webinars nos vamos a enfocar en los errores innatos de molécula pequeña. Molécula pequeña, ¿qué llamamos? Molécula pequeña llamamos aquellas enfermedades que comprometen metabolitos que por su composición son pequeños, realmente. Es un término bastante relativo porque pues es muy un poquito arbitraria su presentación. Estamos hablando especialmente de aminoacidopatías, desórdenes del ciclo de la urea, acidemias orgánicas básicamente y defectos de beta-oxidación. Y quizá la clasificación que es más familiar a todos nosotros, quizá aquella clasificación que hace como, que nos da como un panorama más grande de qué es lo que está pasando en las enfermedades, sería una clasificación fisiopatológica mucho más cercana a una clasificación clínica, con lo cual pues es una clasificación muy usada en la terminología médica y en la terminología de varias áreas de la salud. En ese caso estamos hablando de 3 grupos principales y esos 3 grupos principales estaríamos hablando de los errores innatos del metabolismo por intoxicación, cuyo ejemplo son el grupo de las aminoacidopatías y el grupo de las acidemias orgánicas. Si recuerdan un poquito cuando les decía las consecuencias bioquímicas de los errores innatos del metabolismo, yo les decía, es que se presentan esas vías alternas, esas vías paralelas que normalmente nuestro organismo no sabe manejar y que entonces van a resultar en un proceso de intoxicación para el individuo en general. El otro grupo es el que comprende las enfermedades que comprometen la producción de energía. Entonces, allí tenemos como ejemplo clásico las glucogenosis, es decir, las enfermedades que comprometen el metabolismo, síntesis y degradación del glucógeno, y los defectos de beta-oxidación, que son los que nos van a hablar de todo el proceso metabólico de los ácidos grasos en la mitocondria especialmente. Estos 2 grupos, los de intoxicación y energético, también tiene alguna sintomatología que se parece mucho a la intoxicación, pero también suelen presentarse como enfermedades que combinan mucho la sintomatología entre la intoxicación y el depósito, que es el otro grupo que ya les voy a hablar. Y el último grupo sería aquellos errores innatos del metabolismo que comprometen los organelos. Cuando hablo de organelos, pues hablo realmente de los compartimientos subcelulares, especialmente de los lisosomas y de los peroxisomas, pero también aquí los errores innatos del metabolismo que hacen parte o que comprometen el aparato de Golgi. En general, yo estoy diciendo que los errores innatos que afectan moléculas pequeñas son aquellos que me están produciendo fenómenos de intoxicación y fenómenos que comprometen la producción de energía, mientras que los errores innatos del metabolismo que comprometen organelos son los que yo llamo moléculas complejas y son el ejemplo típico de las enfermedades de depósito. Este grupo de enfermedades es bastante conocido porque sus tratamientos, digamos que están disponibles en el país, pero son de alto costo, entonces suelen generar pues muchas discusiones y mucho conocimiento, digamos que a nivel incluso publicitario. Los de molécula pequeña, por el contrario, entonces son errores innatos del metabolismo cuya frecuencia es bastante común. Si ya vamos a verlo desde el punto de vista epidemiológico, en este grupo están quizá el error innato del metabolismo más frecuente que hay
que es la fenilcetonuria y que alcanza una incidencia de hasta 1 en 10.000 individuos. Eso quiere decir que, pues, casi que si uno se pone a pensar en la población de una ciudad o de un pueblo incluso muy pequeño, uno dice, bueno, si tengo 10.000 habitantes, tengo la posibilidad de tener un habitante con fenilcetonuria. Este error innato de metabolismo, como les digo, hasta hace muy poco, realmente todavía es considerado el error innato de metabolismo más común. En este momento hay un error innato de metabolismo de otro grupo, del grupo de los organelos, que está, digamos que, compitiendo bastante con él por ser el más frecuente. En ese otro error innato del metabolismo, que es la adrenoleucodistrofia ligada al X, se han descrito incidencias cercanas al 1 en 12.000, entonces ya está muy cerca. Pero por lo pronto seguimos quedándonos con la fenilcetonuria como la insignia de los errores innatos de metabolismo. Otros errores innatos también de molécula pequeña y muy frecuentes serían la deficiencia de la ornitina transcarbamilasa, es una enfermedad del ciclo de la urea, del metabolismo del ciclo de la urea, y tiene una incidencia cercana a 1 en 14.000 individuos. Esto hace que también sea bastante común. ¿Qué es lo importante de estos errores innatos de metabolismo o lo que los hace destacarse muchísimo en el grupo? Bueno, que son enfermedades que constituyen una urgencia médica. Su diagnóstico es muy importante y tener la capacidad y tener la logística para llegar a su diagnóstico es relevante. ¿Por qué son urgencias médicas? Porque una intervención a tiempo y el instaurar un tratamiento adecuado, que usualmente es un tratamiento nutricional, llega a cambiar el pronóstico de la enfermedad. Hace que un paciente pueda no solamente sobrevivir, sino también tener una calidad de vida bastante adecuada en medio de la enfermedad que sufre. Cuando vamos a ver qué pasa con las enfermedades a nivel mundial, con los errores innatos a nivel mundial, vamos a ver que sí, este estudio es bastante reciente, fue publicado en el 2019 y hablaba que si yo tomo los errores innatos del metabolismo en conjunto, todos en grupo, voy a encontrar que a nivel mundial puedo encontrar hasta 50 casos por cada 100.000 recién nacidos vivos. Esta incidencia es bastante grande, ya tomado como grupo, ya podemos empezar a pensar que de acuerdo que estos casos sí existen y si están presentes, pueden estar presentes entre nosotros. Es también curioso anotar que hay algunos grupos de errores innatos del metabolismo, como los aminoácidos, como los desórdenes de aminoácidos, que si ustedes se fijan, tienen incidencias bastante parecidas en cualquier país del mundo. Entonces yo tengo, digamos que tengo incidencias parecidas en el Reino Unido, ¿verdad? A las que encuentro en Australia, y de pronto esas no son muy diferentes a las que yo puedo encontrar en Alemania o en algún país de Europa. Entonces, hay algunos que realmente tienen unas incidencias, unas presentaciones mucho más compactas, mientras que hay otros, algunos otros desórdenes que parecen estar como más distribuidos hacia ciertos lugares del mundo. Es claro que algunos países como Singapur y Arabia Saudita, pues últimamente se han dedicado bastante a hacer unas estadísticas y un consolidado de las casuísticas de errores innatos que son bastante importantes y por eso han detectado pues muchos más casos y se han empezado a dar cuenta que estas enfermedades quizá no sean tan extrañas y tan diferentes o tan poco usuales como estamos acostumbrados a pensar. ¿Qué pasa en nuestro medio? Y me voy a referir desde luego a la experiencia desde el Instituto de Errores Innatos, porque tampoco es fácil conseguir muchos consolidados de la incidencia en nuestro país. Hay grupos, hay muchos investigadores que trabajan en esto, que tienen muchos esfuerzos en
tratar de sacar adelante investigaciones, tratamientos, diagnósticos en estas enfermedades en nuestro país, pero realmente no hay consolidados que nos permitan establecer incidencias reales. Ya en el instituto, pues nosotros podemos decir en una experiencia de cerca de más de 20 años ya, pero pues esto fue publicado para los 20 años en el 2017, podríamos decir que en nuestro medio, las acidemias orgánicas, es decir, errores innatos del metabolismo de molécula pequeña, eran los más frecuentes, eran los que más se encontraban, mientras que otros errores innatos del metabolismo, como las aminoacidopatías, también defectos de molécula pequeña, eran mucho menos frecuentes. Esta situación podría ser un poco distinta a lo que encuentra uno en la literatura mundial. No quiere decir que nosotros seamos diferentes, aunque es claro que nosotros tenemos unas mezclas raciales y genéticas que también pueden hacer que seamos un poquito diferentes, pero aquí también tenemos que hablar de la capacidad diagnóstica que teníamos durante estos 20 años en el país. Estamos hablando de hace 20 años, realmente nuestra capacidad diagnóstica no era la que tenemos hoy. Nuestras capacidades han crecido mucho, entonces esto también puede haberlo reflejado. Esperemos lo que hagan los investigadores de ahora en adelante y cuando publiquen la experiencia dentro de 20, 25 años, quizá esto ya haya dado la vuelta. Pero en ese momento, los errores innatos de molécula pequeña, si consideramos estos dos grupos, eran los más frecuentes. Llamaba también la atención que dentro de las acidemias orgánicas, que era la más frecuente, nosotros también presentábamos una incidencia distinta del tipo de acidemia orgánica. En el mundo se suele decir que la acidemia orgánica más frecuente es la acidemia propiónica o la acidemia metilmalónica, son las más conocidas. Nosotros parecíamos tener más de acidemia glutárica tipo 1. Como les digo, pues esto no es un estudio que haga una incidencia juiciosa o representativa de la población colombiana, solamente es la presencia de nuestra experiencia. Cuando uno va a la literatura, entonces, y hace una búsqueda rápida en las bases de datos más comunes, pues va a encontrar en los últimos 5 años, en una base como Google Scholar, que reúne muchas de las publicaciones en español y pues sobre todo latinoamericana, vamos a encontrar que hay más de 350 entradas en este Google Scholar que reúnen la presentación de casos clínicos, la presentación de artículos editoriales y la presentación de algunos otros estudios de investigación de colombianos, es decir, de todos los investigadores colombianos, lo que nos hace pensar que sí, que se está trabajando en el país en esto y que cada vez se trabaja más. Cuando ya vamos a una base como PubMed, que pues reúne la literatura científica más importante, nos vamos a encontrar con que hay cerca de 100 casos, un poco más de 100 entradas, que hablan de casos clínicos y artículos originales. También estamos entonces diciendo que cada vez se presentan más los casos clínicos de Colombia, cada vez los artículos originales de Colombia en investigación de errores innatos se pueden visibilizar más en las bases internacionales. Me llamó mucho la atención que cuando hice la búsqueda en una base como Cielo, que es una base un poco más dedicada a los casos clínicos, en los últimos 5 años solo pude encontrar 6 casos clínicos reportados en Colombia. Y esto también tiene que ver un poco con lo que les estaba diciendo antes. Hay muchos investigadores trabajando, hay muchos médicos trabajando en esto, pero quizá, y pues recuerden que esta charla es también un poco de reflexión, quizá nos falta también un poco más visibilizar esas investigaciones y sobre todo esos casos clínicos que pueden enseñar muchísimo a los profesionales de salud de qué está pasando con los errores innatos del metabolismo. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Bueno, lo que pasa con ellos desde el punto de vista clínico, esto solamente lo voy a mencionar
porque desde luego no soy clínica, pero la doctora Adriana Fajardo en el próximo webinar seguramente les va a ilustrar muy bien de todo lo que tiene la presentación clínica de un error innato del metabolismo. Pero lo que pasa con ellos es que tienen una sintomatología y un compromiso muy en específico. Cuando yo hablo de error innato del metabolismo, me estoy refiriendo a que se puede presentar cosas tan, digamos, elementales o sencillas como un vómito, hasta compromisos tan severos como las convulsiones o el retardo mental. Cuando yo estoy en clase, suelo decirle a mis estudiantes que cuando les pregunten en un examen de errores innatos del metabolismo, digan los síntomas de un error innato del metabolismo, coloquen cualquier cosa, porque la respuesta va a estar bien. Son tan heterogéneos, son tan amplios, que tienen una clínica muy, pero muy inespecífica. Eso hace que sean muy difíciles de identificar de manera inicial, porque claro, si yo tengo una características clínicas tan inespecíficas y además tengo en mente que los errores innatos del metabolismo son tan raros en incidencia, aunque ya les mencioné que esto puede ser un poquito, digamos que no tan claro cuando yo empiezo a verlos en conjunto, pero de manera individual, pues yo tengo que pensar que el error innato es ese individuo diferente a todos los otros individuos, pero que a la vez tiene una sintomatología que es muy difícil de identificar por el clínico y que se presta a muchas interpretaciones, de manera que su diagnóstico se convierte en un reto para el profesional de la salud. Pero no es para el profesional de la salud que solamente tiene que hacer el diagnóstico. Los errores innatos del metabolismo son enfermedades que hay que trabajar en grupo. Son enfermedades que no puede diagnosticar el clínico solo, que no puede diagnosticar el laboratorio solo y que desde luego no puede identificar tampoco un solo profesional. Entonces es como buscar una aguja en un pajar, es buscar una proteína en este mundo grande del metabolismo, donde hay 250.000 proteínas, es como hallar una aguja en un pajar grande donde yo necesito aislar todo lo demás y encontrar esa aguja en medio de eso. Para eso, pues voy a necesitar estar unido, para eso voy a necesitar reunir una serie de pistas, una serie de hallazgos que me vayan conduciendo a alguna orientación en específico. Desde luego, lo primero y lo más importante siempre va a ser la presentación clínica. Desde luego, es el clínico quien conoce al paciente, es el clínico quien inicia la sospecha y es el clínico quien inicia el estudio para después unirlo a la historia familiar. Porque a la historia familiar, recordemos que son enfermedades genéticas, por lo tanto, son enfermedades que en su 99.9% de los casos son heredadas, es decir, han pasado de los padres a los hijos y por lo tanto la historia familiar se convierte en una herramienta muy grande porque cuando el clínico tiene la sospecha de que puede estar ante un error innato del metabolismo y se enfrenta a un buen resumen, a un buen análisis de la historia familiar, es bien probable que encuentre que en esa familia ya se habían presentado casos parecidos y eso le pueda servir para orientarse e ir a lo que nosotros ya sería lo que se hace en el laboratorio, que serían las ayudas diagnósticas. Esa presentación clínica, como les decía, pues desde luego es muy específica, pero tiene algunas cosas que orientan desde luego al médico para iniciar su sospecha. Como les digo, pues de esto les hablará la doctora Adriana la próxima semana, pero así rápidamente la presentación clínica se basa en los signos y síntomas del paciente y en el caso de los errores innatos del metabolismo de molécula pequeña son claves el olor. Los pacientes con errores innatos del metabolismo de molécula pequeña en muchas ocasiones presentan olores. A veces uno dice, bueno, es que huele, los olores son bastante sugestivos, huele a ratón mojado, huele a pies sudados, huele a queso agrio. Esos olores son muy difíciles de identificar. Yo creo que lo más importante en el olor
es que el niño, el paciente, no huele a niño. Un bebé, no, un bebé normalmente no huele a nada, un bebé normalmente pues huele como rico, no tiene ningún olor. Estos niños sí, estos niños tienen olores muy penetrantes, muy fuertes. No se presentan en todos los casos, desafortunadamente, pero cuando se presentan, pues son fundamentales. ¿Por qué? Porque estos niños progresan rápidamente a signos de intoxicación y son signos de intoxicación que en las primeras instancias de la vida se pueden confundir y se confunden muchísimo con la sepsis, porque desde luego la sepsis es una de las complicaciones más comunes en los niños. Entonces, esos signos de intoxicación son muy parecidos a los errores innatos del metabolismo, quizá con una pequeña diferencia, y es que progresan muy rápido a una encefalopatía que desde luego ya va a impactar al paciente de una manera negativa muy rápidamente. Esa evolución de la enfermedad es muy importante. Fijarnos mucho en el momento del inicio de los síntomas, en cómo se está agudizando la enfermedad o si permanece de una manera crónica, sin mucha alteración, y sobre todo si hay algún desencadenante de la enfermedad. Es decir, si los síntomas se presentan cuando el paciente ingiere algún tipo de alimento. Recuerden que estamos hablando de proteínas y la mayoría de las proteínas son ingeridas por nosotros en la dieta. Entonces, quizá cuando el paciente ingiere ese alimento que no puede procesar de manera adecuada, es cuando desencadena los síntomas. O por el contrario, cuando el paciente se priva de un alimento específico, entonces presenta los síntomas. Todos estos son pistas que van a conducir al médico a pensar que puede estar ante un error innato del metabolismo. Desde luego, todo es unido a una excelente historia clínica, una excelente historia familiar que le permita orientarse hacia algún lado. Entonces, el profesional de salud en ese momento, pues va a tener que empezar a pensar en las ayudas diagnósticas. Entonces va a tener que pensar en qué otras herramientas va a utilizar para enfocar su diagnóstico. Dentro de los errores innatos del metabolismo hay muchísimas ayudas diagnósticas que son bastante útiles y que contribuyen muchísimo a lo que vamos a hacer para tratar de llegar a un diagnóstico. Están las pruebas funcionales. Con pruebas funcionales estoy refiriéndome a todas aquellas pruebas que están midiendo la capacidad del paciente y su funcionalidad. Entonces estaremos allí evaluando los potenciales auditivos, visuales, las pruebas ya en pacientes un poco mayor, pruebas de marcha, pruebas de comportamiento. Todas estas pruebas le pueden indicar qué tan comprometido está el paciente. Eso junto a pruebas como la imaginología. La imaginología es muy importante también porque va a aportar muchísimo en saber qué órgano está comprometido o qué tejido está comprometido y qué tan comprometido está. Lo mismo ya para pasar un poco más a mi campo, entonces vamos al laboratorio y en el laboratorio pues vamos a tener mucha ayuda del laboratorio de rutina, del laboratorio que llamamos de rutina. Es una serie, todas las pruebas del laboratorio general o del laboratorio de rutina a veces no son tan valoradas como deberían serlo. En el campo de los errores innatos del metabolismo hay pruebas que son fundamentales y que van a permitir una orientación muy importante, como la prueba del amonio. Una prueba como el amonio que se realiza en un laboratorio que no necesita ser especializado, que se realiza muy rápidamente, en media hora yo debo tener el resultado del amonio, me puede complementar la historia clínica, le puede orientar al médico en hacia qué grupo de error innato del metabolismo se está dirigiendo y entonces va a poder saber a qué tipo de laboratorio especializado debería dirigirse. Desde luego los estudios patológicos también, porque los estudios de patología en un momento dado me pueden dar un indicio de qué está comprometido en mi paciente, qué se está presentando. Aquí en la foto hay una coloración de una célula con un acúmulo anormal de compuestos. Esto podría estar indicándome que estoy frente a una enfermedad de depósito
que pues no hace parte de los errores innatos de molécula pequeña, pero sí de los que comprometen organelo. Esto es muy típico de las enfermedades de depósito lisosomal. Y entonces todas las pistas deben llevarme al análisis especializado, que realmente es un poco lo que hacemos en el Instituto de Errores Innatos, pero que en general lo que busca es llegar a un diagnóstico. Yo les decía al principio de esta charla que un camino metabólico trata de convertir una sustancia inicial a través de unos metabolitos intermedios en un producto final y que este metabolismo, que sería el camino principal, también puede producir otros metabolitos en las vías por medio de vías alternas o de vías secundarias. Y que cuando se produce una mutación en un gen, entonces ese camino metabólico se ve interferido, se ve interrumpido porque la proteína encargada de convertir este metabolito en se va a ver comprometida por la mutación de ese gen, afectando su funcionalidad. Entonces, en el laboratorio especializado vamos a tener varias alternativas para trabajar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos primero, o como una alternativa, evaluar el producto que falta. Es decir, ir a ese camino metabólico donde debería haberse producido este compuesto final y tratar de mirar si está en la cantidad que debería estar o si su producción está inadecuada, es decir, está faltante. Esto sería lo que pasaría si en el accidente que les trataba de hacer pensar en los ejemplos iniciales, yo me voy más bien por la carretera que está desocupada y me empiezo a devolver a ver dónde estaba el trancón y por qué esa vía está tan desocupada. Yo puedo de repente salir y ver que la calle está totalmente vacía y decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no están pasando carros? Entonces, bueno, porque seguramente hubo un accidente, entonces me puedo devolver por allí y mirar qué es lo que está pasando. Un ejemplo de esto en la vida real sería evaluar, por ejemplo, la concentración de glucosa en sangre cuando tengo un defecto en el metabolismo del glucógeno. Si el organismo tiene un defecto en el metabolismo del glucógeno y el paciente hace un ayuno prolongado que lo obligue a utilizar o que lo obligaría a utilizar el glucógeno como fuente de energía y no lo puede degradar, pues entonces se va a producir hipoglicemia y yo voy a saber que el producto faltante es la glicemia. Entonces ya empiezo a armar este cuadro junto a las otras pistas, desde luego, que tenía en los exámenes previos. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, podría evaluar la proteína alterada. Si el error innato del metabolismo es el daño de una proteína, cualquiera que ella sea, supongamos que sea una enzima, entonces yo puedo ir al laboratorio y evaluar la actividad catalítica de la enzima y decir, esta es la enzima que está afectada, miren que esta enzima está trabajando en un 5% o en un 10% y por lo tanto esta reacción no se está dando. Esta prueba es muy importante, es una prueba considerada confirmatoria en los defectos, en los errores innatos del metabolismo de molécula compleja, pero no lo es en los errores innatos del metabolismo de molécula pequeña. También puedo evaluar el efecto de las vías alternas. Recuerden, otra vez vuelvo a mi ejemplo, si tengo trancada mi vía principal, pues voy a tener salidas alternas que de repente no son las vías que usualmente se usan y que por lo tanto el organismo no sabe manejarlas y se vuelven tóxicas para él. Entonces yo puedo buscar esos metabolitos que son tóxicos para el organismo y evaluar qué efecto están teniendo sobre mi metabolismo y por lo tanto entonces yo puedo identificar de dónde salieron. Si yo sé que estos metabolitos son de esta vía metabólica, que cuando esta vía metabólica se tranca, esta es la salida de emergencia, pues entonces yo ya puedo saber que este puede ser el daño que se está dando. Desde luego también puedo evaluar el sustrato acumulado, es decir, yo puedo ir y mirar en ese camino metabólico qué es lo que se me está acumulando. En el trancón puedo ir y mirar
cuáles son los carros que están trancados, hasta dónde se armó el trancón y cuál fue el carro que sufrió el accidente a partir del cual se armó todo la congestión. Entonces yo puedo evaluar ese sustrato acumulado. Y como son enfermedades genéticas, desde luego tendré siempre la opción de evaluar el defecto genético, es decir, de hacer un diagnóstico molecular sobre el gen que dio origen a la proteína que está alterada. Todas estas posibilidades no son mutuamente excluyentes. De una forma ideal, en el diagnóstico de un error innato del metabolismo, a mí me gustaría hacerlo todo, ¿verdad? Un laboratorio especializado de errores innatos del metabolismo le gustaría poder hacer todo, en todos los casos, pero eso no es posible. Desafortunadamente o afortunadamente no es posible y a veces tampoco es necesario. En los errores innatos del metabolismo de molécula pequeña específicamente, hay dos porciones de este ponqué que hacemos con frecuencia. Por un lado, evaluar el efecto de las vías alternas. ¿Por qué? Porque los errores innatos del metabolismo de molécula pequeña, en su mayoría, son enfermedades que se presentan con intoxicación. Recuerde que les decía que el organismo se presenta como una sepsis en los niños pequeños y con una sintomatología muy de intoxicación. Entonces, evaluar esos compuestos que me están provocando la intoxicación es una buena estrategia en los errores innatos de molécula pequeña. Lo mismo que evaluar el sustrato acumulado. El sustrato acumulado también es otra forma muy importante en los errores innatos de molécula pequeña, tratar de saber quién fue el que se acumuló, si es ese aminoácido que yo les mencionaba al principio, o es ese ácido orgánico que está allí, o de pronto algún otro metabolito que se me está acumulando, especialmente los aminoácidos, o de pronto un ácido graso, bueno, cualquier metabolito que se me está acumulando y que me está diciendo dónde es que se está presentando ese daño metabólico. El defecto genético también es una opción. El defecto genético tiene, digamos que, una adición más, y es que si yo voy a evaluar un defecto genético, yo debería tener primero una idea de a qué gen me voy a dirigir. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de que el ser humano tiene aproximadamente 20 o 22.000, 23.000 genes. Entonces, no debería ser mi primera aproximación. Debería ser mi aproximación de confirmación y obviamente es importantísimo hacerlo para estudios poblacionales, para asesoramiento genético, porque recuerden, estas enfermedades son genéticas. Entonces, es muy importante que la familia con un error innato del metabolismo tenga su diagnóstico genético para que el profesional de la genética pueda llevar a cabo una asesoría desde el punto de vista genético, explicarle al paciente y a su familia el riesgo de recurrencia de la enfermedad y demás. La proteína afectada, como les decía, en los errores innatos del metabolismo de molécula pequeña no suele evaluarse mucho. No suele evaluarse mucho. ¿Por qué? Principalmente porque la mayoría de proteínas que originan estos errores innatos del metabolismo, por un lado, puede que sean organoespecíficos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que se expresan solamente en la mitocondria, por darles un ejemplo. Entonces yo necesitaría tener a mi disposición la mitocondria para poderla evaluar en el laboratorio. Eso suele ser muy dispendioso, mientras que evaluar cosas como los metabolitos que se acumulan, pues lo puedo hacer en una muestra sanguínea, o evaluar los productos de las vías alternas, lo puedo hacer en orina. Entonces, si yo puedo trabajar con una muestra poco invasiva, como la sangre, o con una muestra que definitivamente no es invasiva, como la orina, en un paciente que suele ser niños pequeños, pues es mucho más fácil desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de adquisición de la muestra, trabajar con esas, a tener que hacer, por ejemplo, una biopsia para poder tener a mi disposición ese tejido donde se expresa la proteína. Por darles un ejemplo,
las proteínas o las enzimas que se alteran, varias de las enzimas que se alteran en el ciclo de la urea, el ciclo de la urea se lleva a cabo únicamente en el hígado. Y eso querría decir que yo tengo que hacer una biopsia hepática para tener el tejido en el laboratorio que me permita evaluar la actividad de la enzima. Entonces, en los errores innatos de molécula pequeña, esta aproximación no suele ser muy práctica desde el punto de vista técnico, incluso desde el punto de vista de costo, de efectividad, porque requiere una infraestructura un poco mayor a la que requieren la evaluación de las vías alternas y la evaluación del sustrato acumulado, que como les digo, son las más frecuentes en este tipo de enfermedades. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué tenemos para poder hacer un diagnóstico de este tipo de errores innatos del metabolismo? Tenemos acceso a la bioquímica especializada, es decir, podemos hacer los estudios de metabolitos de vías alternas y podemos hacer los estudios de metabolitos acumulados. El país tiene las capacidades locales para realizarlos y tiene también convenios internacionales. Muchos de los laboratorios en el país y en varias ciudades del país tienen convenios internacionales que les permiten remitir las muestras al exterior para realizar determinación de aminoácidos, determinación de ácidos orgánicos y determinación de carbohidratos, que serían los 3 grupos más grandes de errores innatos del metabolismo. También los podemos hacer a nivel local. ¿De qué depende que se haga a nivel local o que se haga con convenios internacionales? Realmente depende mucho de las EPS y de los trámites ya administrativos y demás. Si pudiera dar mi opinión personal, diría que realmente no hay una justificación grande para que se haga en el exterior, porque en el país están las capacidades locales para hacerlo, no solamente en Bogotá, sino también en otras ciudades. Ya empiezan a haber laboratorios que pueden hacer estos exámenes con total idoneidad. ¿Tenemos acceso a los estudios moleculares? Sí, tenemos acceso a los estudios moleculares. Tenemos la ventaja de que la mayoría de los estudios moleculares, las secuenciaciones Sanger de genes específicos hacen parte del POS, así que el médico genetista los puede solicitar sin mayores complicaciones. Lo mismo pasa con estos exámenes, también están en el POS, es decir, no deberían tener mayores complicaciones para realizarlos. Yo sé que hay muchas demoras, yo sé que a veces no es como debería de pronto ser en el mundo ideal, pero esto debería estar solucionado. Cada vez hay más disponibilidad de estos exámenes, cada vez tenemos más retos. Tenemos personal de salud que tiene la formación necesaria para evaluar estas enfermedades, para llegar a su diagnóstico. Tenemos especialidades médicas formadas en este tema que pueden hacer el trabajo, que pueden hacer la aproximación diagnóstica, el tratamiento y el seguimiento. También tenemos personal formado en errores innatos en nutrición y en bacteriología. La nutrición es fundamental porque el tratamiento de estas enfermedades es fundamentalmente desde la nutrición. Lo veremos también en uno de los webinars de este ciclo de webinars, y desde luego que también hay bacteriólogos con la capacidad para realizar el diagnóstico. Cada vez hay más centros especializados que tratan de conformar grupos interdisciplinarios. Ya los hay en varias ciudades, y esos grupos interdisciplinarios lo que pretenden es trabajar de una manera conjunta. Si vieron, y en el panorama que traté de mostrar, traté de dejar el mensaje de que no es fácil hacer el diagnóstico de una de estas enfermedades. No es fácil hacer, y por lo tanto se necesitan estos grupos interdisciplinarios que se encarguen de trabajar en estas enfermedades. En Bogotá ya hay varios, y en otras ciudades también ya se están empezando los esfuerzos. Entonces, sí tenemos opciones, sí tenemos recursos para hacer y para tratar, para diagnosticar y para tratar los errores innatos del metabolismo de molécula pequeña en Colombia. Pero ¿qué tenemos también? Desde luego que el panorama no es perfecto y la situación no es perfecta.
tenemos desafíos y tenemos desafíos muy importantes. Si el desafío hace unos años era tener el diagnóstico, si el desafío hace unos años era tener la formación de profesionales de salud, hoy esos desafíos han cambiado un poco, aunque también sigue siendo necesario la educación en los profesionales de la salud, sigue siendo necesario la implementación de más laboratorios, la formación de grupos interdisciplinarios que puedan llegar a un manejo integral de estas enfermedades. Es necesario mejorar el acceso de los pacientes, el acceso de los profesionales, el acceso a todos estos recursos. Hay muchas veces en que el mismo profesional de salud que quizá no esté en Bogotá, puede ser en otras ciudades o incluso en Bogotá, ni siquiera sabe que puede tener estos recursos en el país, ni siquiera sabe que puede tener acceso a las ayudas diagnósticas. Otro desafío es la oportunidad, hacerlo con oportunidad, hacerlo en el momento en que se necesita y de la forma que se necesita. Un examen, por ejemplo, de ácidos orgánicos, hay 2 o 3 o 4 maneras de hacerlo. Cada una de esas maneras tiene ventajas y desventajas de acuerdo a lo que se necesite. Entonces, esa oportunidad de tener el examen que yo necesito, la ayuda diagnóstica que el profesional médico necesita en el momento en que lo necesita, es uno de los desafíos que tenemos en la actualidad. En la actualidad se presentan muchos problemas de oportunidad. Puede que el profesional médico sepa cuál es el examen que necesita exactamente, pero una serie de trámites, una serie de inconvenientes o de barreras hacen que la oportunidad no sea adecuada. Eso tiene que ver también con la sensibilización de todos por saber que estas son enfermedades que constituyen urgencias médicas, por saber que el tratamiento adecuado de una de estas enfermedades puede cambiar por completo el curso de la vida de un paciente. Y eso tiene que también que ver con ampliar el portafolio de servicios. Desde luego que hemos crecido muchísimo en estos años, pero el portafolio tiene que ampliarse. Necesitamos que todas las pruebas estén en el país. Necesitamos que existan esos grupos interdisciplinarios que sean capaces de asumir al paciente desde que se presenta la enfermedad hasta que se le haga un diagnóstico, se le haga un tratamiento y se le haga un adecuado manejo. ¿Qué ha pasado en estos años? Desde luego que hemos mejorado, desde luego que ha habido muchos avances y la idea es que no nos quedemos acá, sino que sigamos avanzando. Hemos progresado desde aquella época en que apenas se tenían las sospechas de que estas enfermedades estaban en el país. En esa época apenas si los profesionales médicos tenían algo de conocimiento y entonces sospechaban que esas enfermedades estaban, pero no las podían probar. Eso evolucionó con centros como el de la Universidad de los Andes, como el de la Universidad Javeriana, como otros centros en Cali, en Medellín, en Cartagena, para mencionar solamente algunos, cuando empezó a mejorarse la capacidad diagnóstica. En este momento en el país tenemos tecnología para diagnosticar y para hacer el diagnóstico confirmatorio de las aminoacidopatías. Esta técnica se llama la cromatografía líquida de alta resolución o el HPLC. Nos permite hacer el diagnóstico confirmatorio de las aminoacidopatías y su seguimiento. Está disponible en el país. Está disponible en el país también la tecnología de cromatografía de gas acoplada a espectrometría de masas para el diagnóstico confirmatorio de las acidemias orgánicas. Estas dos urgencias médicas que, como les digo, cambian por completo el curso de la enfermedad si se diagnostican a tiempo. Está en el país ya disponible también la capacidad de hacer la determinación de espectrometría de masas en tándem, que se usa no solamente para el tamizaje neonatal, sino que se usa también para la determinación, por ejemplo, de acilcarnidinas en el diagnóstico de los desórdenes de beta-oxidación, otras enfermedades que también son urgencias médicas, que también hacen parte de los errores innatos de molécula pequeña y que también tienen tratamiento nutricional que se puede implementar
Se está trabajando en la creación de centros de referencia. La ley de enfermedades huérfanas prevé la creación de centros de referencia. Es algo en lo que todavía estamos en mora. Apenas se están proyectando estos centros, apenas se está llevando a cabo toda la parte administrativa y toda la parte de cumplir requisitos, que realmente son bastantes, para que se puedan establecer estos centros de referencia. Pero cuando los tengamos, estos centros de referencia se convertirán en el punto ideal para el manejo de estas enfermedades. Y un avance muy grande que se tuvo el año pasado con la ley 1392, que ya venía del 2010, y luego la ley 1980 del 2019, se estableció el tamizaje neonatal para errores innatos de metabolismo. El tamizaje neonatal contempla pues en su primera etapa contempla la realización o el tamizaje de algunas pruebas para errores innatos. Creo que son solo 6, 7 pruebas que deberían haberse empezado a preparar en este año. Desafortunadamente, con la ocurrencia de la pandemia, pues este cronograma se retrasó. Esto les hablará en detalle el doctor Bermúdez en un webinar próximamente, que tuvo que ser modificado de fecha. Era el primero que se iba a realizar el miércoles pasado, pero pues tuvo que modificarse por inconveniente el doctor Bermúdez, pero él les hablará en detalle de todas las etapas de esta ley y cómo esta ley de tamizaje nos va a permitir acercarnos al diagnóstico de los errores innatos de molécula pequeña antes de que tengan sintomatología. Es decir, en el momento ideal, en cuanto el paciente nace, en cuanto el niño nace y está asintomático. Detectarlo en este momento, como pasa en otros lugares del mundo, es el momento ideal, porque se puede instaurar un tratamiento antes de que haya sintomatología y por lo tanto se van a minimizar las secuelas que deje esa enfermedad. Entonces, hoy en día estamos en un buen punto. Hemos avanzado muchísimo. Yo no diría que en los últimos 20 años, más o menos en los últimos 30, 35 años, que es cuando quizá empezó el tema de los errores innatos del metabolismo en Colombia. Hasta hoy se ha avanzado muchísimo, se han logrado muchas cosas, pero todavía tenemos muchísimas cosas que hacer. Era lo que quería compartir con ustedes desde el Instituto de Errores Innatos de la Javeriana. Todos los esperamos allá. Como verán, somos un grupo muy diverso, muy grande. Nunca cabemos en una foto, siempre nos toca hacer dos porque nunca estamos completos. Estamos pues a su servicio y con mucho gusto si tienen alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, doctora Guinet. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, por ahora no veo preguntas en el chat. Mientras se animan a las preguntas, Olguita, ¿nos puedes contar un poquito cómo se conecta ese tamizaje neonatal con las pruebas más especializadas que nos estabas contando? Sí, claro. El tamizaje neonatal son las pruebas que se hacen en el momento del nacimiento del paciente, del niño, pues. Y pues la idea del tamizaje neonatal es detectar si ese bebé que acaba de nacer tiene alguno de estos errores innatos de metabolismo que se están evaluando. Por dar un ejemplo, una lactosemia o una fenilcetonuria. El niño es identificado en esa prueba de tamizaje neonatal que se hace mediante espectrometría de masas en tándem usualmente o mediante otro tipo de pruebas, y luego esa prueba que es de tamizaje pues debe ser confirmada, y es allí cuando aparecen las pruebas que se hacen en el laboratorio especializado, que hacemos en los laboratorios especializados, y que entonces van a confirmar la enfermedad y van a permitir que se haga un tratamiento adecuado y específico para la enfermedad. Olguita. Bueno. Tenemos una pregunta en el chat. Nos preguntan ¿para cuántas enfermedades quedó finalmente aprobado o quedaron incluidas en el tamizaje? ¿Te acuerdas?
El tamizaje neonatal fue aprobado en 2 etapas, hasta donde recuerdo. Como les digo, pues el experto en esto es el doctor Bermúdez, que les hablará en detalle. La primera etapa contemplaba 7 enfermedades. Esas 7 enfermedades, pues de ellas hacía parte 3, 4 de los errores innatos del metabolismo de molécula pequeña, pero pues desafortunadamente la pandemia nos demoró un poquito todo pues la implementación del tamizaje a tiempo, pero desde luego que sí es bien importante que la doctora Fajardo me recuerda las enfermedades, el hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria, la galactosemia, la fibrosis quística, la hiperplasia adrenal congénita y el déficit de biotinidasa y los defectos de hemoglobina. De esos, desde el laboratorio especializado estaríamos en capacidad de confirmar la fenilcetonuria, la galactosemia, el déficit de biotinidasa, la fibrosis quística. Entonces, realmente, pues hay bastante para hacer y pues bastante para empezar. Esperemos que la ley pueda volverse una realidad pronto. Perfecto, Elguita. Bueno, okay, otra pregunta en el chat. ¿Cómo va su paciente para acceder a un diagnóstico temprano de un error innato del metabolismo? Bueno, el diagnóstico temprano debería ser el tamizaje, es decir, debería ser el diagnóstico que se pueda hacer antes de que el paciente presente síntomas. En nuestro país eso todavía no está disponible de manera regular o de manera automática para todos los recién nacidos, como es en otros países. Eso es lo que va a facilitar la implementación de la ley, el hecho de que todo recién nacido sea sometido a estas pruebas y por lo tanto tenga un diagnóstico temprano. En este momento ese diagnóstico se hace de manera particular, es decir, la madre tiene, los padres tienen que pagar la realización de este tamizaje que normalmente se hace en el exterior. Entonces son compañías privadas que le venden a los padres la realización de las pruebas y pues de los padres deben encargarse, en caso de que haya alguna sospecha, deben encargarse ya de entrar al sistema de salud por su EPS y demás para hacer las pruebas confirmatorias. Oye, creo que estaba apagado mi Ya no micrófono. sí. Ricardo nos está preguntando cuáles son las pruebas exactamente que se realizan desde el Instituto de Errores Innatos. Bueno, Ricardo, nosotros en el Instituto de Errores Innatos en este momento, en alianza con el Hospital Universitario San Ignacio, que es quien tiene desde la parte administrativa toda la parte de diagnóstico, realizamos pues las pruebas de aminoácidos, tanto preliminares como confirmatorias para el diagnóstico de las aminoacidopatías, es decir, realizamos la determinación de cromatografía líquida de alta resolución para cuantificación de aminoácidos, el HPLC. También realizamos la prueba confirmatoria para las acidemias orgánicas, es decir, la cromatografía de gas acoplada a espectrometría de masas. Realizamos determinaciones, esto en molécula pequeña, realizamos también determinaciones cualitativas para la detección de monosacáridos, específicamente de la galactosemia, y en molécula compleja, entonces hacemos determinaciones enzimáticas para enfermedades lisosomales. Las otras pruebas, eso, pues las hacemos, digamos, en nuestro laboratorio en Colombia. También realizamos pues, la cuantificación, algunas ayudas como la cuantificación del ácido láctico y del ácido pirúvico en diferentes muestras y pues gracias a la red del Hospital Universitario San Ignacio, las pruebas que no se realizan, que no realizamos nosotros en el laboratorio, las podemos remitir también al exterior. Es un poco de propaganda, pero pues era la pregunta, Ricardo. Sonia nos pregunta, ¿cuál es el trámite a seguir para llegar
con un paciente de errores innatos del metabolismo particularmente? Entiendo la pregunta de Sonia desde el punto de vista particular, ¿cómo podrían hacerse el diagnóstico, el sometimiento de las muestras para el diagnóstico? Creo que es la pregunta que Sonia te hace. Sí, supongo. Bueno, de manera particular, obviamente, el laboratorio clínico del Hospital San Ignacio va a recibir un paciente como con su orden médica. Lo único que se requiere es que el paciente tenga la orden médica y obviamente pues se presente al laboratorio y pague el examen de manera particular. El problema con esto es que pues va a necesitar la remisión de un médico porque no puede acercarse yo como persona particular, no decir, bueno, vengo a que me hagan todas las pruebas para error innato del metabolismo. No, se va a necesitar una orientación previa médica y por lo tanto, pues va a necesitar tener una orden médica. Otra forma de acercarse a nosotros sería mediante la clínica de errores innatos del metabolismo. Es una clínica que funciona en el Hospital San Ignacio y que está abierta a los pacientes para hacer interconsulta, es decir, muchos médicos acuden a la clínica, que es un grupo interdisciplinario, multidisciplinario de profesionales, para pedir asesoría, para pedir ayuda. Estas son enfermedades de difícil diagnóstico que suelen ser muy complejas, entonces se puede pedir interconsulta a la clínica para que la clínica de errores innatos como grupo pues establezca si se puede o no tratar de un error innato del metabolismo y por lo tanto desencadene a partir de allí una serie de procedimientos para hacer los exámenes respectivos o los procedimientos que haya que hacer para orientar al paciente. Muchas gracias.